Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Actualmente cursamos la materia de Taller de Investigación 1. Integrantes del equipo somos Alberto Serrano Alejandro, de la Cruz Escobar Jorge, García Niceto Kevin, García Morales José Yair y Salazar Martínez Jonathan. El día de hoy expondremos el tema técnicas de recolección de datos. Como introducción tenemos las diferentes técnicas de recolección de datos, lo que es la observación, la entrevista, el cuestionamiento, la encuesta, el censo y el diario de campo. Bueno, ¿para qué utilizamos estas técnicas? Son mecanismos e instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de forma organizada y con un objetivo específico. Usualmente se usan en la investigación científica y en la empresarial, estadística e incluso en el marketing. Y cada una de estas técnicas permite recopilar información de diferente tipo. Por este motivo, es importante conocer sus características y tener claros los objetivos para aquellas que permitan recoger la información apropiada para, para la investigación de nuestro tema adecuada. Los dejo con mis compañeros. Enseguida ellos les darán algunas explicaciones de lo que trata cada uno de estos tipos de investigación. Hola compañeros, yo soy Jonathan Salazar Martínez y me toca exponer el tema de observación. Daré la definición, características, las ventajas, desventajas y algunos ejemplos. La definición. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La segunda definición de otra fuente. La observación es mirar atentamente un fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Algo a destacar es que la observación está influida por el marco teórico y que parte del mismo. Esto quiere decir que va a influir en la manera de observación y en la manera en la que se inicia el conocimiento del tema. Continuamos con las características. Es una capacidad del ser humano que se desempeña a través del sentido de la vista. Podemos ver que el sentido de la vista está conformado por la córnea, la pupila, el iris, el cristalino, la retina y el nervio óptico. Obviamente es imposible realizar la observación sin estos. La segunda es una capacidad del ser humano que está condicionada por la perspectiva y los conocimientos previos del observador. Podemos ver la imagen de alguien que está soldando. Esa persona tiene el conocimiento previo de que si hace observación sin la careta, puede dañarse la vista, por ende usa la careta. La tercera característica es un método de percepción que permite obtener información de nuestros alrededores. Podemos ver la diferencia que hay entre las pupilas de una presa y un depredador, que las presas tienen las pupilas de manera horizontal y con los ojos a los laterales para poder identificar los depredadores que hay alrededor de ella. Y los depredadores tienen los ojos hacia el frente y con las pupilas alargadas verticalmente para poder enfocar más fácilmente a sus presas. La cuarta característica es que puede realizarse de manera directa, por la mirada atenta de un individuo, o a través de herramientas como lentes, maquinarias, computadoras, microscopios o telescopios. Podemos ver dos imágenes de dos personas utilizando un microscopio y un telescopio, así como en el centro podemos ver una herramienta que nos ayuda a comprobar y mostrar las señales de tensión como formas de onda, o como representaciones visuales de la variación de tensión en función del tiempo. La quinta característica es que puede producirse de manera casual, sin la intención de observar, o puede producirse de manera intencionada, en base de una serie de pasos estructurados para conocer sobre un objeto o fenómeno y estudiarlo. Podemos ver en la imagen de la izquierda a un infante que normalmente los niños cuando observan algo les da curiosidad y quieren saber más sobre ello, y en la imagen de la derecha a lo que es el proceso científico, el cual nos ayuda a formular preguntas y a responder mediante observación y experimentos. Está conformado primeramente por la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, comenzamos con las ventajas. La primera es que los hechos son percibidos directamente, sin ningún intermediario. Esto normalmente se debe a que la observación no necesita colaboración del objeto o sujeto que se observa. Existen situaciones donde la observación es necesaria para poder lograr el aprendizaje. Y la tercera ventaja es que permite percibir los datos en el momento en que ocurren, ya que la observación es prácticamente instantánea. Continuamos con las desventajas. La primera es que es difícil cuando hay presencia de factores que no se pueden controlar. Un ejemplo pueden ser los geólogos cuando van a un volcán a investigarlo. Es muy difícil para ellos lograr la observación directa debido a que es muy peligroso estar ahí. La segunda es que conlleva una inversión mayor de tiempo y percepción, debido a que normalmente en ocasiones es difícil que un hecho o una conducta se presente en el momento en el que se decide observar. La tercera es que la presencia del observador
puede generar cambios en la conducta de lo estudiado. Esto se puede ver claramente en lo que es el experimento de la doble rendija, el cual al ser medido cambia completamente su resultado. En la imagen de la derecha se ve que del lado izquierdo, cuando es medido se obtienen solamente dos líneas, y cuando no es medido se obtiene un patrón completamente diferente. Continuamos con la entrevista. Le daré la definición y las características. Comenzamos con la definición de la entrevista, la cual es una conversación o diálogo entre dos o más personas con objetos predefinidos, en la que una de ellas ejerce el rol de entrevistado y su interlocutor, el entrevistador. Algo a destacar es que el intercambio de ideas puede tener fines informativos, clínicos, laborales o de investigación, y su objetivo es recolectar información o datos completamente concretos. La segunda definición obtenida es que la entrevista también es un género periodístico, que se utiliza para conocer el testimonio, la opinión o punto de vista de una persona destacada en algún ámbito de la sociedad, así como de quienes han presenciado un acontecimiento de interés público. Comenzamos con las características. La primera es la característica de investigación, ya que para que en la entrevista se logre recolectar la información de interés de manera eficiente, es necesario investigar el tema a tratar. Esto no solamente es vital para tener un cuestionario o guía alineado con los objetivos de investigación, sino que también ayuda a que el intercambio con el entrevistado sea muchísimo más fluido. Ahora, los objetivos, independientemente del tipo de entrevista a realizar, esta debe de tener una finalidad. Por lo tanto, lo esperado es que las preguntas o los puntos a discutir estén establecidos antes de llevar a cabo la entrevista. Por ejemplo, si el objetivo es seleccionar a un profesional para un puesto de trabajo, la entrevista tiene que estar orientada a conocer la trayectoria y habilidad de los candidatos. Ahora, si la entrevista en cambio es una herramienta para recolectar la información de una investigación, el cuestionario debe ser preparado antes de abordar al grupo de estudio para confirmar que se responda respecto a los intereses de aquello que se requiere conocer. Otra de las características es el rol del entrevistador. El papel del entrevistador es generar un clima de confianza que permita que el entrevistado se desenvuelva de forma auténtica. En este sentido, la investigación previa es un objetivo de la entrevista definido, lo que genera preguntas concretas y breves, aparte de que el entrevistador debe tener el lenguaje adecuado conforme al contexto, el cual le ayudará a cumplir su rol de manera más eficiente. Ahora, el rol del entrevistado. El entrevistado debe conocer con antelación el tema o asunto a tratar con el entrevistador. Normalmente se les avisa con antelación para que ellos tengan un poco de preparación para la entrevista. Sin embargo, no debería tener el conocimiento de las preguntas específicas sobre las que se centrará la entrevista. Esto se hace con el fin de que sus respuestas sean lo más genuinas posibles. Otra de las características es el tiempo y lugar de la entrevista. La entrevista debería tener una duración establecida previamente y debe ser realizada en un lugar con condiciones que permitan que el entrevistador y el entrevistado ejecuten sus roles de la forma más cómoda y eficiente posible de acuerdo al contexto. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, actualmente la entrevista sería un poco difícil de lograr de manera personal debido al contexto que se hay, que es la pandemia. Por lo tanto, las entrevistas actualmente normalmente se hacen en línea o por otro tipo de métodos. Los dejo con mi compañero José Yair, el cual estará explicando lo que sigue del tema de entrevista. Bien, y ahora estamos con los tipos de entrevista. Como podemos ver, una es la entrevista laboral, la que es realizada por psicólogos industriales o personal de recursos humanos de una empresa, con la finalidad de conocer a los candidatos que se han postulado a un puesto de trabajo. Estas entrevistas pueden ser presenciales, online, individuales o grupales. Esto para saber si la persona está calificada o capacitada para el puesto requerido. Otra entrevista es la entrevista clínica, en la que se hace el personal médico o en el ámbito de la salud, como psicólogos o terapeutas, con el fin de conocer los antecedentes clínicos del paciente, así como su situación actual. Con esa información se establecen los pasos a seguir por el tratamiento de su dolencia. El ejemplo más común es cuando este tipo de entrevista es la serie de preguntas que se realiza el médico al iniciar la consulta y que luego se archiva como parte de su historial médico. Otro tipo de entrevista es la entrevista de medición o encuesta. Es la que lleva a cabo para recolectar datos de investigación con fines científicos, sociales o de mercadotecnia. Esta se caracteriza por tener unos parámetros definidos en función de los métodos de medición que se apliquen.
Un censo poblacional es un ejemplo de entrevista de medición. Bien, otro tipo de entrevista que tenemos es la entrevista periodística, el cual hemos visto mayormente o usualmente está por medios de comunicación como lo es la televisión, el internet o la radio. Esta es una conversación que lleva a cabo el periodista con una persona o con un grupo de personas con el fin de obtener datos de interés periodístico. La entrevista puede ser de tres tipos, el cual es, número uno, la entrevista noticiosa, con el objetivo de recopilar información de un acontecimiento reciente y específico. Por ejemplo, las entrevistas que hacen los periodistas a los testigos de un hecho con el fin de conocer su versión de lo ocurrido. Otro puede ser de opinión, el cual se desea conocer el punto de vista del entrevistado sobre un hecho relevante. Cuando un gobierno dicta medidas económicas, es muy común que se entreviste a académicos y especialistas en la materia para que expliquen su perspectiva con respecto al hecho. Otro es de personalidad. La finalidad de este es dar a conocer más a fondo la vida de un personaje público. Las entrevistas a personas famosas o reconocidas son el ejemplo más popular. Bien, otro tipo de entrevista que tenemos es la entrevista según su estructura. Esta es entrevistas abiertas, las cuales las preguntas pueden ser respondidas de manera amplia y son ideales para conocer a profundidad al entrevistado o sus opiniones con respecto a algún tema a tratar. Entrevistas cerradas. Estas solo admiten respuestas concretas, generalmente del tipo sí o no, y se utilizan comúnmente en las entrevistas de medición. Y por último tenemos entrevistas semiabiertas o mixtas. El cuestionario está compuesto por preguntas que permiten respuestas abiertas y cerradas, y es una entrevista laboral que se puede comenzar por preguntas abiertas para que el candidato tenga oportunidad de hablar de manera más distendida. Bien, ahora tenemos las ventajas. La adaptabilidad adecuada. El método de entrevista es bastante eficaz cuando se trata de comunicar opiniones, percepciones y pensamientos personales. La rectificación. La presencia de cualquier mala interpretación y falta de comunicación puede evitarse fácilmente. Fortalecimiento de la relación. La presencia física de ambos puede impulsar el desarrollo de una relación de cooperación y fomentar el mantenimiento de una conversación estable. Permite la obtención de información adicional. La presencia física puede ser de gran ayuda para obtener datos extra que a lo mejor durante la planeación de la investigación no se tuvieron en cuenta. La selección del entrevistado. La presencia física del investigador puede ayudar a que la selección de participantes en su estudio cumplan con todos los requisitos previamente establecidos. La recopilación de datos primario. Permite la obtención de los datos auténticos precisos, los ayuda a mantener una base amplia de datos. Ahorra tiempo. La entrevista es un procedimiento que ahorra tiempo para la recopilación de datos por medio de una buena comunicación, que se puede obtener la información deseada en un breve periodo de tiempo. Es económico. Es un medio fácil y económico para comunicarse entre dos personas. Despeja dudas. Permite asegurar información recopilada proporcionado de esta manera por resultados concluyentes. Estudios en profundidad. La entrevista promueve la comunicación amplia de ideas, lo que ayuda al análisis e interpretación de datos. Bien, así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas, las cuales son que consume mucho tiempo. Una entrevista puede llevarse a cabo durante un largo periodo de tiempo dependiendo del tipo de preguntas que se realicen. Interpretación de la información recabada. La interpretación de los resultados obtenidos puede tomar mucho tiempo, en especial si se trata de investigaciones pertenecientes a las ramas de las ciencias sociales. Sesgo del juicio. Las entrevistas pueden llegar a producir juicios sesgados debido a la información incorrecta proporcionada por el entrevistado. Habilidad inadecuada del entrevistador. Muchos entrevistadores carecen de las habilidades de cooperación y comunicación necesarias para realizar una entrevista. Timidez. El entrevistado a menudo puede sentirse incómodo
o tímido cuando se somete a ciertas áreas de conversación. Es por eso que se debe elegir únicamente las preguntas que son necesarias para cumplir con los objetivos de la investigación. Requiere de dedicación. El proceso que lleva a una entrevista requiere de paciencia, tolerancia y la capacidad por parte del entrevistador para poder resolver situaciones conflictivas que pudieran presentarse. Mentir deliberadamente. El entrevistado puede mentir cuando quiera sin que el entrevistador se dé cuenta. Entendimiento de las preguntas. Pueden existir situaciones en las que el participante no entiende con claridad las preguntas que se le hace y las responde incorrectamente. Memoria. En algunas preguntas realizadas depende de la memoria del participante. Un claro ejemplo fue la entrevista que se le realizó a Salvador Dalí en noviembre de 1971, realizada por Jacobo Zabludowski, el cual no planteó muy bien sus preguntas y causó el enfado y disgusto del pintor español. Bien, y ahora tenemos el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? El cuestionario es un instrumento para la recogida de información diseñado para cuantificarla y universarla. Esta información puede ser recolectada por medio de preguntas contestadas en un examen, prueba, test, encuesta, etc., el cual es aplicado por algún centro, institución, escuela, empresa o compañía. Las características del cuestionario son que es un procedimiento de investigación, es una entrevista altamente estructurada. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre grupos numerosos. El sujeto que responde proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre algún tema dado. Presenta la desventaja de que a quien conteste responda escondiendo la verdad o produciendo notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados puede ser aparente para la misma palabra. Puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas o ser comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las respuestas pueden ser claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación. Bien, y ahora pasamos a los tipos de cuestionarios, los cuales relativamente solamente son dos, el cual es cuestionarios abiertos, los cuales son aquellos en los que se preguntan al sujeto algo y se le deja en libertad de responder como quiera. Este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero requiere más tiempo por parte del informante y es más difícil de analizar o codificar por parte del investigador. Generalmente se aplican en estudios pilotos con el fin de obtener más datos. Bien, pasamos al segundo tipo de cuestionarios, el cuestionario cerrado. Están estructurados de tal manera que al informante se le ofrecen solo determinadas alternativas de respuestas. Estas son más fáciles de codificar y contestar, y como desventaja podemos mencionar que las categorías que se ofrecen pueden no ser las más adecuadas o que la persona no haya pensado sus respuestas en términos de las categorías que se le ofrecen. Otra desventaja es que al ofrecerle categorías al informante se le están sugiriendo las respuestas. Aplicaciones del cuestionario. Este tiene una amplia zona. Cuestionario para clientes. Cuestionario de satisfacción del cliente. Este es un tipo de evaluación y medición del grado de satisfacción y experiencia del cliente. Cuestionario de satisfacción del producto. Esta herramienta proporciona preguntas para evaluar la experiencia del servicio al cliente y la satisfacción del uso del producto. Cuestionarios para evaluar la calidad de los servicios. Esta herramienta permite evaluar la calidad del servicio prestado a los clientes. De ahí pasamos a cuestionarios para empleados y recursos humanos. Cuestionario para entrevista de salida. Este es uno de los ejemplos de cuestionarios más importantes, ya que permite recopilar datos de todos los empleados que salen de la organización. Cuestionario de beneficios para empleados. Los cuestionarios de beneficios para empleados recolectan la retroalimentación
de los trabajadores sobre su percepción con la organización. Cuestionario para evaluar puestos de trabajo. Este tipo de cuestionario recopila datos sobre la calidad de trabajo, las directivas de gestión y organización, facilita la comunicación con los gerentes y los recursos humanos, el acceso en el lugar del trabajo, etc. Seguimos con cuestionarios comunitarios. Cuestionario para miembros de una asociación. Este cuestionario tiene como objetivo comprender la satisfacción de los miembros de una comunidad con base a las actividades realizadas. Cuestionario general de compras. Otro de los ejemplos de cuestionario lo agregamos con el objetivo de comprender la demografía y las características de compra de los consumidores. La herramienta recoge preguntas demográficas básicas como la edad, el sexo, los ingresos del hogar, los datos avanzados en cuanto a ciertas decisiones de compra, el tiempo para comprar, los factores detrás de la compra. De ahí pasamos a un tipo de cuestionarios más habitualmente empleados en todas las escuelas, el cuestionario de evaluación académica. Y este es cuestionario de evaluación y mejora del curso. La plantilla del cuestionario de evaluación e impartición del curso es importante, ya que recoge datos sobre la percepción del curso durante el año y si está actualizada y es relevante para los estudiantes. Cuestionario para evaluar a profesores y estudiantes. Otro de los ejemplos de encuesta es el que permite recopilar información sobre un maestro o el plan de estudios. Y por último, el cuestionario de salida de la universidad. El cuestionario de salida de la universidad recoge la retroalimentación de los estudiantes sobre la calidad del curso, los profesores, el trabajo del curso, los cuerpos estudiantiles, las aulas de clase, etc. A través de las encuestas universitarias puedes recopilar datos de los estudiantes sobre su percepción del curso, su relevancia, la posibilidad de conseguir trabajo o matricularse en programas de educación superior después de salir de la universidad. Bien, ahora tenemos las ventajas de los cuestionarios. Los cuestionarios son económicos. Los cuestionarios son de las formas más económicas de obtener datos cuantitativos. Las encuestas online y móviles tienen un coste especialmente bajo y un amplio alcance. Son prácticos, además de ser baratos y flexibles, los cuestionarios son también una forma práctica de obtener datos. Son de rápidos resultados. Es rápido y fácil obtener respuestas con herramientas online y móviles. Esto significa que puedes obtener información en solo 24 horas o menos, dependiendo de la escala y el alcance del cuestionario. Escalabilidad. Los cuestionarios y las encuestas te permiten obtener información de un gran público. En Internet puedes distribuir tus preguntas a cualquier persona en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengan una conexión a Internet. Bien, también no es necesario ser científico. La mayoría de los proveedores de encuestas y cuestionarios son cuantitativos y permiten analizar los resultados fácilmente con herramientas integradas. Es fácil analizar los resultados sin necesidad de tener conocimientos de estadística o de investigación científica. También son de análisis y predicciones científicas. Considera la investigación como un lienzo en blanco. Cuanta más información obtengas, más claro será el cuadro. Toda esta información aporta a los marketers la capacidad de crear nuevas estrategias y seguir a las tendencias del público. El anonimato del usuario. Las encuestas online y por correo electrónico conservan un anonimato de los encuestados. Los cuestionarios por correo también te permiten una invisibilidad total, lo cual maximiza la comunidad de los encuestados. No hay presión. Con los cuestionarios por correo online o por correo electrónico no hay tiempo límite y nadie al otro lado espera la respuesta. Los encuestados pueden tomarse su tiempo para contestar las preguntas y las respuestas suelen ser más sinceras. Abarca todos los aspectos de un tema. Una de las mayores ventajas de los cuestionarios es poder hacer tantas preguntas como quiera. Por supuesto, también es beneficioso que cada cuestionario individual sea corto, ya que los encuestados pueden encontrar los cuestionarios largos molestos. Sin embargo, como son eficientes, económicos y fáciles de administrar, se pueden crear múltiples encuestas relacionadas unas con otras.
Bien, así como hay ventajas, también hay desventajas de los cuestionarios. La falta de sinceridad. Si bien hay muchos aspectos positivos con los cuestionarios, la falta de sinceridad puede ser un problema. Es posible que los encuestados no sean sinceros al 100% en sus respuestas. Esto puede ocurrir por varias razones, incluyendo el sesgo de deseabilidad social y el deseo de proteger la privacidad. Falta de respuesta concienzudas. Todo administrador espera obtener respuestas concienzudas, pero no hay manera de saber si el encuestado ha pensado en la pregunta antes de contestar. A veces las preguntas se eligen antes de leer toda la pregunta o las respuestas posibles. A veces los encuestados pasan de una pregunta a otra rápidamente o toman decisiones en una fracción de segundo, afectando la validez de los resultados. La diferencia en la comprensión e interpretación. El problema de no hacer las preguntas a los usuarios cara a cara es que se pueden interponer de forma distinta. Si alguien que te explica el cuestionario y te asegura que cada individuo entiende lo mismo de los resultados pueden ser subjetivos. Los sentimientos y significados que no se transmiten bien. En una encuesta o en un cuestionario no puede captar totalmente las respuestas emocionales o los sentimientos de los encuestados sin administrar el cuestionario cara a cara. No hay manera de observar la expresión facial, las reacciones o el lenguaje corporal. Sin estas sutilezas, la información importante puede pasar desapercibida. Algunas preguntas son difíciles de analizar. Los cuestionarios producen una gran cantidad de datos. Las preguntas de opción múltiple se pueden representar en tablas gráficas, pero no es el caso de las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas tienen respuestas individuales que no pueden cuantificarse y deben ser analizadas por una persona. Bien, los encuestados también deben de tener sus propias intenciones. Como cualquier tipo de investigación, el sesgo puede ser un problema. A los principiantes a la encuesta les puede interesar un producto, idea o servicio. Otros pueden estar participando en el tema del cuestionario. Estas tendencias pueden llevar a inexactitudes con los datos generados por un desequilibrio en los encuestados que opinen excesivamente positivo o negativamente sobre el tema. La falta de personalización. La personalización es el tema vigente en el marketing. Cualquier material de marketing corre el riesgo de ser impersonal, a menos de que se tome el tiempo y esfuerzo necesario para personalizarlo. Sin personalización, algunos encuestados pueden desanimarse y abandonar. Las preguntas omitidas. Los cuestionarios es posible que se omitan algunas preguntas. Si no hay preguntas obligatorias, se corre el riesgo de que no se contesten algunas. Los cuestionarios online ofrecen una solución sencilla para este problema: hacer que sea obligatorio contestar a las preguntas. Problemas de accesibilidad. Sea la forma de entrega que sea, la falta de accesibilidad es un problema de tener en cuenta. Las encuestas pueden no ser adecuadas para usuarios con impedimentos visuales o auditivos o con otras dificultades como analfabetismo, y esto debe ser tomado en cuenta para elegir de este modo de la investigación. Hola, mi nombre es Alejandro Alberto Serrano y continuaré con el siguiente tema de los temas correspondientes. El siguiente tema del que voy a hablar es de la encuesta. ¿Qué es una encuesta? La encuesta es un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación del mercado porque permite obtener información real directamente de los consumidores. La encuesta la podemos encontrar de distintas modalidades. Una de ellas es la encuesta por teléfono, ya sea que tengas una encuesta, que alguien te marque, ya sea de una compañía telefónica y que te pida, por favor, que contestes una encuesta, ya sea para ver sus garantías, sus promociones o X cosa. Otra encuesta, bueno, otro tipo de modalidad es la encuesta por correo, ya sea que te llegue un correo electrónico de un trabajo y que te pida de por favor que contestes una encuesta para ver si obtienes el trabajo o no. Otra modalidad es la encuesta personal, ya sea que una persona se te acerque, bueno, puedes caminando por la calle y que una persona se te acerque y que de favor te pida que contestes una encuesta, ya sea para promocionar una nueva comida, un nuevo producto o ver o crear algún nuevo producto o innovación.
Otra es la encuesta online. Ya en la actualidad se ocupa mucho lo que es el Internet, ya que es muy fácil y muy práctico de utilizar. Ya sea que por una página de Internet, por Facebook, por Instagram o que sea por WhatsApp, te manden un link o te mande a un acceso de un link para contestar una encuesta o que un amigo te pida de favor que contestes una encuesta, ya sea para su trabajo, una tarea, y contestes la encuesta y ya en automático se envía y ya sin que tenga que estar la persona ahí entrevistando, bueno, date la encuesta y así. Características de la encuesta es que se trata de una herramienta de investigación sencilla, económica y con capacidad masiva y estandarizada de aplicación. Otra característica es que es la vía más simple y eficaz para acceder de manera masiva a las subjetividades del público en general. Son ideales cuando se trata de un público muy masivo. Otra característica es que arroja resultados contabilizables expresados en términos de porcentuales que luego deberán ser interpretados por investigadores. Ya sea, bueno, ya cuando realizas una encuesta, pues después de que obtuviste los resultados, se hace que una gráfica y de esa gráfica se obtiene un porcentaje para ya ver qué resultados tuvieron y qué les puede ayudar y qué no les puede ayudar. Otra característica es que requiere de un mayor estudio y un mayor control para evitar el sesgo muestral, o sea, que las respuestas estén ya determinadas por las propias preguntas. Otra y última característica es que las encuestas permiten estandarizar la información obtenida para su posterior análisis. En, en la encuesta tenemos ventajas y desventajas. Una ventaja de la encuesta es que los cuestionarios son económicos. Como el ejemplo que di anteriormente, del que ya puede ser por vía internet, ya prácticamente ahí ya casi no se tiene mucho gasto. Entonces, o bueno, tal vez sí, pero no, ya no mucho. Entonces, esa es una ventaja que ya no tienes mucho gasto económico. Otra ventaja es que son prácticos. Ya, ya sea que cuando lo contestes por vía internet, te lo contestas y ya automáticamente se envía las respuestas al que envió la encuesta. Y hasta bueno, también puedes ver que tus resultados y hasta ver sus porcentajes. Otra ventaja es que no es necesario ser científico, o sea que no es muy difícil realizar una encuesta. Para hacer una encuesta es casi conocer muy lo básico. Bueno, dependiendo del tema del que vayas a hacer la encuesta, por supuesto. Otra ventaja es que es anónimo del usuario. O sea, cuando tú contestes una encuesta ya por lo regular ya no te piden ni que tu nombre, ni un número telefónico, ni edad, sino ya es más anónima. Y lo que más le importa es la respuesta que tú le des para así obtener sus datos y hacer sus gráficas y sus porcentajes. Otra ventaja es que no hay presión, por lo mismo de que ya es anónimo y es para sacar, no sé, algún nuevo producto y así, pues no tienes mucha presión y ya es a lo que vas conociendo, lo que tú crees que sea la respuesta. Otra cosa es que, bueno, otra ventaja es que abarca todos los aspectos de un tema. En sus desventajas tenemos que tiene falta de sinceridad. Hay encuestas o ahí llega una persona y te llega a hacer una encuesta y de repente te llega a hablar de una palabra o de un objeto que tú no conoces, pues ¿qué pasa? Pues en primera te pones nervioso o no sabes qué responder y es cuando tú como que inventas o tratas de dar una respuesta solo por contestar. Otra desventaja es la falta de respuestas consensadas. Tenemos otra desventaja que son diferencias en la comprensión y en la interpretación. Otra desventaja es sentimientos y significados que no se transmiten bien. O sea que tú quieres dar una respuesta y no la sabes expresar, no sabes cómo decirlas y las dices de otra manera que tú no quieres. Otra desventaja es que algunas preguntas son difíciles de analizar, como lo dije anteriormente, que llega una persona que te pida de favor que le contestes una encuesta y de repente te topas con una pregunta que no sabes qué, qué contestar, ya sea porque no conoces el producto o por lo que alguna palabra que tú no conozcas.
Otra desventaja es falta de personalidad. Y por último tenemos otra desventaja de preguntas omitidas de problemas a accesibilidad. El siguiente tema del que les voy a hablar es del censo. ¿Qué es el censo? Se denomina censo en estadísticas descriptivas al reencuentro de individuos que conforman una población estadística definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realiza las observaciones. El censo de una población estadística consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos, medidas diversas técnicas de recuento. Además, se realiza cada determinado periodo. Otra definición de censo es que es el conjunto de operaciones o actividades destinadas a recoger, procesar, analizar y difundir datos estadísticos de las principales características habitacionales, datos demográficos, económicos y sociales relativos a todas las personas que se hallan en ese momento en el país. Unas características del censo es que es una operación estadística. Su periodo de realización depende también de los objetivos. Puede que dependa de un cierto tiempo o de bastante tiempo. Otra característica es que no se trabaja sobre una muestra, sino en totalidad de la población total. O sea, que no son muestras pequeñas, sino realmente son nacionales o de muchas muestras, demasiadas. Otra característica es que se realiza cada 10 años. Otra característica es que ningún otro instrumento estadístico presenta información hasta el nivel del lugar de poblado más pequeño como aldea, casario o finca. Por lo mismo de que son encuestas grandes y masivas, tratan de hacerlo lo más precisos que puedan, ya, y tratan de ir a los lugares que más pueden. Por lo regular, el censo se trata de que se hace una encuesta a nivel nacional y lo tratan de ser exactos. Bueno, van a cada lugar, a cada municipio, estado, y de eso dependerá de las personas que manden, por supuesto. Otra característica es planificado con un tiempo mínimo de hasta 5 años de su ejecución. Por último, tenemos que el censo comprueba su validez porque expresa el tamaño y sobre la estructura de la población, así como la focalización para estudiar la pobreza. Como tal, el censo es como se utiliza mucho, lo utiliza mucho el gobierno, el cual el gobierno trata de sacarnos un cierto porcentaje de cuántas personas hay en la actualidad, cuántas si han aumentado, si han disminuido. Entonces hacen como, mandan a un cierto número de personas a encuestar en cada casa o hogar, en donde pues ya te preguntan que si vives ahí, que cuántos años tiene viviendo ahí, cuántos hijos tiene, bueno, cuántas personas viven en esa casa y así. Por eso, por eso tratan de ir a lugares muy pequeños o lugares muy grandes, tratan de de llegar a cada casa y realizar esta encuesta. Sus ventajas y desventajas del censo, bueno, su ventaja del censo es que se debe aplicar el instrumento a todos y a cada uno de los elementos de la población. Como se dijo anteriormente, una característica, tratan de llegar a los lugares más pequeños, a los lugares más difíciles de llegar para obtener el resultado obtenido. Por lo regular, también una ventaja es que son como que también discretos, tienen como un código de que no pueden revelar la información que se les dio en esa casa. Otra ventaja es que se consideran más precisas y confiable la aplicación de instrumentos de medición. Por lo mismo de que son encuestas muy largas o entrevistas largas, tratan de hacerlo lo más precisas que se pueden y utilizan los mejores medios. Bueno, sus desventajas es que se toma mayor tiempo tanto la aplicación del instrumento. Como se había dicho antes, el censo se hace cada 10 años. Entonces, es como que mucho tiempo para cada censo. Y además de eso, aparte se tiene que hacer mínimo con 5 años de preparación. O sea, que tienen que prepararlo, a ver cómo lo van a hacer, cómo se tienen que organizar, qué método utilizar, hacer sus preguntas bien.
Por último, última desventaja es que se torna más costoso económicamente la aplicación de instrumentos. Por lo mismo de que es una encuesta o muy grande o entrevistas muy grandes, como tienen que ir a lugares lejanos, lugares cercas, dependiendo, tratan de llegar a lugares, a todas las casas del país. Es muy costoso, ya que buscan personal, sus aparatos y así. Y bueno, eso es todo por mi parte y les dejaré con mi siguiente compañero para que le explique su siguiente tema. Como siguiente instrumento para la recolección de datos tenemos a lo que es la bitácora. Como definición tenemos que la bitácora, también conocida como diario de campo, es un instrumento de recolección de datos que acompaña al observador de campo y tiene la función de guardar de forma primaria y así como se presentan todos los datos que se consideran pertinentes al tema de investigación. Una bitácora puede ser un cuaderno, un diario donde se registra con la mayor fidelidad posible lo que se observa de la realidad. También pueden agregarse las apreciaciones del observador, las emociones y reacciones que le producen, los hechos y conclusiones personales, dejando registrado que se trata del pensamiento del investigador. Por lo que en este sentido el diario de campo o bitácora es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar estos resultados, y el propósito de este registro es tener una fuente de datos de un sector de la realidad en un momento determinado, los cuales estos se puedan contar, analizar, comparar, buscar patrones e interconexiones y extraer conclusiones de ellos. Funciona en el medio académico. La bitácora de investigación es un género muy utilizado en el área científica porque permite documentar de forma precisa los diversos experimentos que se realizan, así como sus resultados. Además, este género escrito sirve para comunicar a otros miembros de la comunidad científica los detalles del proceso para que estos juzguen si se procedió de acuerdo a lo planeado, qué modificaciones serían pertinentes y qué criterios se utilizaron. Finalmente, la bitácora de investigación sirve como guía para futuros experimentos o modificaciones que ya sea el estudiante o el investigador quiera realizar, por lo que es un documento que guarda los pasos aprendidos. En cuanto a las características de la bitácora o diario de campo, tenemos 4 características importantes. Número 1 es que desarrolla la capacidad de observación, generando así un pensamiento reflexivo. Número 2, da inicio a un proceso de investigación-reflexión. Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto y, por último, facilita la toma de decisiones. Ventajas y desventajas de una bitácora. Como ventajas que tenemos en la bitácora es que proporciona una descripción del comportamiento real en situaciones naturales, por lo que en este sentido permite a los investigadores adquirir experiencia y conocimiento de primera mano sobre las personas, eventos o los procesos que se estudian. Se pueden obtener datos a medida dependiendo las necesidades del estudio, por lo que también estos datos son originales y libres de sesgos externos. Esto significa que los investigadores de campo pueden obtener datos muy detallados sobre las personas y procesos, estos tal vez más detallados que los que se podrían obtener usando cualquier otro método. Otra ventaja es que la validez del estudio es determinada por uno mismo y sus metodologías de investigación. Por otra parte, como desventajas, tenemos que el tiempo es un factor principal para mantenerlo en un sistema adecuado de registros. Esto ocurre porque generalmente durante un periodo de tiempo prolongado, los hechos no pueden ser observados inmediatamente por el investigador, pero los que se van descubriendo con el tiempo pueden ser detectados durante el curso de un proyecto de investigación. Otra desventaja es que el cambio en el entorno influye en cómo se influye en la investigación, por lo que esta exposición constante al cambio en el entorno de los usuarios cambia la forma en cómo los equipos interactúan, haciendo que se enfoquen menos en la validación de información y más en la creatividad o en la solución del problema. Y por último, su elaboración puede llevar mucho tiempo. Como se mencionó anteriormente, se pueden recopilar muchos datos y estos bastante detallados. Sin embargo, este beneficio viene con un costo, y es que simplemente no se pueden recopilar tantos datos en muy poco tiempo. La estructura de una bitácora. Una bitácora puede contener diferentes secciones dependiendo de lo que el voluntario considera relevante. Sin embargo, aquí se propone la siguiente estructura general. Lo primero que se debe poner es la portada. Se realiza en la primera hoja del cuaderno y en ella se escribe el nombre del autor o autores si se trata de un equipo de trabajo.
el nombre del laboratorio para el cual se ha asignado la bitácora, el nombre del asesor del proyecto, y también se pueden colocar algunos datos de utilidad en el caso de extravío, como correo electrónico o número de teléfono del propietario. Y en la imagen tenemos de ejemplo la portada de una bitácora donde se puede observar el nombre, precisamente en este caso, el docente, el centro de la práctica, también el tema sobre el cual se está tratando la bitácora, además de otros datos, como son fecha, hora y lugar. Como segunda parte tenemos lo que es la tabla de contenido, la cual es un índice en el cual se van registrando las actividades comprendidas en la bitácora. Se va llenando conforme se avanza en el proyecto de investigación, por lo que se recomienda dejar un par de hojas en blanco después de la portada, ya que este es el lugar que ocupará la tabla de contenido. En la imagen podemos observar una tabla que se divide en 3 columnas. En este ejemplo se divide en 3 columnas, donde en la primera se mencionan los ejes temáticos o temas, seguido de una segunda columna donde se nota una breve descripción, y en la última columna tenemos lo que el investigador observó de acuerdo al eje temático. En tercer lugar tenemos en los experimentos y procedimientos. Esta sección es la que abarca la mayor parte de la bitácora, y aquí el investigador puede plasmar sus notas e ideas libremente. Sin embargo, se deben considerar diferentes apartados, esto con la finalidad de mantener un mejor orden. Estos apartados pueden contener el título de la práctica, los objetivos, materiales a ocupar, los métodos que se usarán, informaciones. También se anotan las observaciones a lo largo del experimento, que normalmente también se anotan las condiciones bajo las cuales se trabajó. Se pueden agregar conclusiones, esquemas, diagramas o cualquier otro tipo de información que facilita la comprensión del experimento. En el ejemplo se observa la fecha en la cual se fue a realizar la prueba, seguido de la descripción de los objetivos y propósitos que se planean conseguir. Se anotan las observaciones del investigador y lo que vio durante el procedimiento. Y se anotan por último los resultados que el investigador obtuvo. La parte final de la bitácora es una bibliografía. En esta se incluyen las referencias que pueden ser de utilidad para profundizar algunos aspectos mencionados a lo largo de la bitácora. Por último, las conclusiones acerca de los instrumentos de investigación es que son técnicas a través de las cuales pueden ayudar al investigador a acercarse a los fenómenos, además que hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación, por lo cual la importancia de aplicarlos correctamente radica en seleccionar de acuerdo a nuestra investigación cuáles son los instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas al problema. Debemos conocer ese o esos instrumentos en particular, saber cómo se aplican, cómo se elaboran, cuántas veces aplicarlo, ya que es frecuente que se deba cambiar uno o varios instrumentos, ya sea porque no se ajustan al tipo de información o no responden a las actividades que el investigador quiere realizar. Esto ocurre porque el investigador se aproxima a su problema de investigación solo con conocimientos parciales. Estos posteriormente se irán ampliando y complejizando. Así que una recomendación es hacer una aplicación previa de un instrumento a un número reducido de personas. Esto con el objetivo de ver qué tan eficiente es, y de no serlo, vas a poder corregir cualquier falla. Así que de nuestra parte sería todo y muchas gracias. Bueno, como conclusión tenemos que la recolección de datos se refiere al uso de gran diversidad de técnicas y herramientas que podemos utilizar por el analista y para desarrollar los sistemas de información, los cuales se pueden hacer en la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación. Y todos estos instrumentos se aplicarán en un momento particular con la finalidad de buscar información que será útil para una investigación en común y mejor preparada. Muchísimas gracias.